Hola, bienvenidos a Sabiduría Oriental Ancestral, el espacio donde exploramos las enseñanzas espirituales que nos guían hacia un crecimiento personal profundo y una vida más plena. Hoy, hablaremos de un tema crucial en la vida de muchos: cómo cerrar ciclos familiares y romper con los patrones destructivos que pueden repetirse generación tras generación. Si alguna vez te has sentido atrapado en los mismos errores que tus padres o abuelos, o has sentido que llevas una carga que no es tuya, este video es para ti. Exploraremos cómo puedes romper esos ciclos familiares, sanar y construir un futuro mejor. Vamos a hablar de temas como el alcoholismo, la violencia conyugal, el abandono o la pobreza, y cómo se transmiten a través de las generaciones. Pero lo más importante es que veremos cómo puedes ser la persona que rompa ese ciclo y cierre esas heridas. Quiero que te quedes hasta el final, porque además de compartir ejemplos concretos, hablaremos sobre cómo las filosofías orientales nos brindan herramientas poderosas para cerrar ciclos, sanar y crear un camino diferente para nuestras vidas. Recuerda que, aunque no puedes cambiar el pasado, siempre tienes la oportunidad de cambiar tu futuro. Como dijo el sabio Lao Tse, un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Ese primer paso es la decisión de sanar y romper con el pasado. El primer paso para cerrar ciclos es reconocer que esos patrones destructivos existen. A menudo nos encontramos repitiendo comportamientos que hemos visto en nuestras familias sin siquiera darnos cuenta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué repites ciertos comportamientos que no te gustan, o por qué siempre te encuentras en situaciones similares a las que vivieron tus padres o abuelos? Las filosofías orientales, como el budismo, nos enseñan la importancia de observar nuestros pensamientos y acciones sin juzgarlos. El desapego es clave para poder ver esos patrones sin identificarnos con ellos. Al observarlos, comenzamos a tomar conciencia de cómo esos patrones influyen en nuestra vida. Imagina que vienes de una familia en la que el alcoholismo ha sido un problema durante generaciones. Puedes sentir que ese patrón está tan arraigado que parece imposible de romper. Sin embargo, el primer paso es reconocer que no estás condenado a repetirlo. La conciencia es el inicio de cualquier transformación. Quiero compartir un proverbio budista que encaja perfectamente con este tema. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Este proverbio nos enseña que, aunque el dolor de nuestras experiencias familiares pueda ser real, el sufrimiento prolongado solo ocurre cuando nos aferramos a esos patrones. Soltar es la clave para comenzar a cerrar ciclos. Además, existe una historia budista que ilustra esta idea. Un hombre llevaba un saco lleno de piedras. Cada una representaba una mala decisión de sus ancestros. Caminaba cansado, agotado por el peso. Un día un sabio le dijo: ¿por qué llevas ese saco si esas piedras no te pertenecen? En ese momento, el hombre comprendió que llevaba una carga que no era suya, y al soltarla, se sintió libre. Así sucede con los patrones familiares. A veces los cargamos sin necesidad. Cerrar ciclos es esencial para que las heridas no se transmitan a las generaciones futuras. Cuando no sanamos lo que hemos vivido, ese dolor se transmite a nuestros hijos, nietos y más allá. Este es un tema común en la filosofía oriental, donde se habla del karma no solo como algo individual, sino también como un legado familiar. Cargar con el karma de nuestras familias es como llevar el peso de decisiones que no son nuestras, pero tenemos el poder de liberarnos de él. Un proverbio chino dice: el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro error aún mayor. Este proverbio nos invita a no ignorar los errores del pasado, sino a aprender de ellos para no repetirlos. Si nuestras familias han cometido errores, no estamos obligados a seguir el mismo camino. Cerrar ciclos significa aprender de esos errores y tomar decisiones conscientes para no repetirlos. Si vienes de una familia donde la violencia conyugal ha sido común, es posible que te enfrentes al desafío de cambiar esa dinámica en tus propias relaciones. Pero, al tomar conciencia de ese patrón y decidir que no lo repetirás, estás cerrando ese ciclo para ti y para las generaciones futuras. Aquí entra la sabiduría taoísta y su enfoque en el Wu Wu Wei, o acción sin esfuerzo. Esto no significa que no debamos actuar, sino que debemos actuar de manera natural, fluyendo con la vida y no luchando contra lo que no podemos controlar. Si te aferras al pasado y sigues repitiendo esos errores, estás yendo en contra del flujo natural de tu vida. Al cerrar ciclos,
permites que la vida fluya de manera más armoniosa. No podemos cambiar el pasado, pero podemos cambiar nuestro futuro. Romper los ciclos destructivos requiere una combinación de sanación emocional y decisiones conscientes. Este proceso no siempre es fácil, pero es posible y sobre todo necesario. Pasos para romper ciclos destructivos. Aceptar el pasado. El budismo nos enseña la importancia de la aceptación. No podemos cambiar lo que ha sucedido, pero podemos aceptar que eso forma parte de nuestra historia sin permitir que nos defina. Sanar emocionalmente. La meditación es una herramienta poderosa en la filosofía oriental. Meditar no solo calma la mente, sino que nos permite observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Como dijo Buda, no vivas en el pasado, no imagines el futuro, concentra la mente en el momento presente. Esta enseñanza es fundamental para romper los ciclos familiares. El perdón es clave para sanar, pero no solo hablamos de perdonar a otros, sino también de perdonarnos a nosotros mismos. La filosofía oriental habla del perdón como una forma de liberación. No es justificar lo que ha pasado, sino soltar el control que esos eventos tienen sobre nosotros. Tomar decisiones conscientes. El taoísmo nos enseña a fluir con el universo, pero eso no significa que no tengamos control sobre nuestras decisiones. El Wu Wei nos invita a actuar en armonía con el flujo de la vida, tomando decisiones que estén alineadas con nuestro ser auténtico. Imagina que vienes de una familia con un historial de pobreza. Si sigues pensando que la pobreza es tu destino, es probable que perpetúes ese ciclo. Pero si cambias tu mentalidad, comienzas a ver oportunidades donde antes solo veías limitaciones. Al cambiar tu mentalidad, rompes el ciclo de escasez. Vamos a profundizar en algunos ejemplos de cómo las personas han logrado cerrar ciclos destructivos y cambiar sus vidas utilizando herramientas prácticas y espirituales. Cada uno de estos ejemplos muestra cómo es posible romper con patrones familiares negativos, siempre y cuando estemos dispuestos a tomar acción y a aplicar técnicas alineadas con nuestra espiritualidad. Tomemos el ejemplo de un hombre que creció en una familia donde el alcoholismo era parte del día a día. Durante años, sintió que ese era su destino, que no había otra manera de vivir. Sin embargo, llegó un momento en que comenzó a hacerse preguntas importantes. ¿Es esto lo que realmente quiero para mí y mi familia? ¿Cómo me visualizo en el futuro si sigo por este camino? Estas preguntas le ayudaron a tomar conciencia de su situación y le dieron la fuerza para romper el ciclo. Una técnica que utilizó fue la visualización. Todos los días, dedicaba unos minutos a visualizarse a sí mismo en el futuro, un futuro donde no dependía del alcohol, donde estaba presente para su familia, donde vivía con salud y claridad. Al crear una imagen mental de este futuro deseado, reforzaba su motivación para seguir adelante. Además, aplicó la filosofía budista del desapego. Se dio cuenta de que tenía que desapegarse del hábito destructivo del alcohol y de la idea de que estaba condenado a repetir el ciclo de su familia. El desapego es una enseñanza central del budismo, que nos invita a soltar lo que nos causa sufrimiento y a encontrar la paz en el presente. Con el tiempo, pudo ver los beneficios de este cambio. No solo mejoró su salud física y mental, sino que también creó un nuevo legado para su familia, mostrando que es posible cerrar el ciclo del alcoholismo y construir una vida diferente. El segundo ejemplo es el de una mujer que creció en un hogar donde la violencia conyugal era común. Al llegar a la adultez, se encontró en una relación similar, repitiendo el patrón que había aprendido. Sin embargo, algo dentro de ella le decía que esto no era lo que merecía. Sabía que tenía que romper con ese ciclo, pero el desafío era enorme. Lo primero que hizo fue trabajar en su autoestima. Se dio cuenta de que, para salir de esa relación destructiva, tenía que valorarse a sí misma por encima de cualquier otra cosa. Aplicó enseñanzas orientales que le recordaban que su valor espiritual era mucho más grande que el amor por cualquier otra persona. El amor propio y el respeto por uno mismo son fundamentales en la filosofía oriental, ya que sin una base sólida de autoestima, es difícil construir relaciones saludables. Empezó a desapegarse emocionalmente de su pareja. El desapego no significa no amar, sino entender que no podemos poner nuestro bienestar emocional en manos de otra persona. Al desapegarse, comenzó a recuperar su fuerza interior y a entender que no estaba obligada a seguir sufriendo. Como enseña el taoísmo,
La verdadera paz y armonía vienen de fluir con la vida, no de aferrarse a lo que nos causa dolor. Finalmente se dio cuenta de que los valores espirituales que estaba desarrollando, como la compasión hacia sí misma y la búsqueda de la paz interior, eran más importantes que cualquier relación tóxica. No podía seguir poniendo su amor por alguien más por encima de su propio bienestar. Al final, dejó la relación, sanó emocionalmente, y pudo cerrar el ciclo de violencia para no repetirlo en el futuro. El último ejemplo es el de un hombre que creció en la pobreza. Durante mucho tiempo creyó que la pobreza era su destino y que no había manera de cambiarlo. Sin embargo, algo dentro de él le decía que podía romper con ese ciclo. Fue entonces cuando comenzó a aplicar una técnica poderosa, la construcción de hábitos. Inspirado en las enseñanzas orientales sobre la importancia de la disciplina diaria, decidió que crear pequeños hábitos diarios sería la clave para cambiar su vida. Cada día, trabajaba en pequeños objetivos que lo acercaban a su meta de salir de la pobreza. Comenzó a ahorrar pequeñas cantidades de dinero, a estudiar por su cuenta y a mejorar sus habilidades laborales. Todo mientras mantenía la paciencia y la constancia, tal como enseña el taoísmo. El taoísmo nos habla de la importancia de fluir con el Tao, de tomar acción sin esfuerzo excesivo y de confiar en que los pequeños pasos nos llevarán al resultado deseado. Este hombre aplicó esta filosofía a su vida diaria, construyendo un hábito tras otro, hasta que poco a poco su situación comenzó a cambiar. Uno de los proverbios que lo guiaron fue: una gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia. Entendió que no importaba cuán pequeños fueran sus pasos, siempre que los diera todos los días. Al cabo de unos años, no solo había mejorado su situación económica, sino que también había construido una mentalidad de abundancia y crecimiento personal. Cerró el ciclo de pobreza en su familia y creó una nueva mentalidad para las futuras generaciones. Existen herramientas poderosas que pueden ayudarte a sanar y cerrar los ciclos destructivos. Aquí te doy algunas que son especialmente útiles. La meditación y mindfulness. La meditación es clave para observar nuestros pensamientos y emociones, sin identificarnos con ellos. Al practicar la meditación, podemos ver los patrones destructivos con claridad y tomar decisiones más conscientes. Como enseña el budismo, la atención plena nos permite vivir en el presente y soltar el pasado. El ejercicio de perdón. Uno de los ejercicios más poderosos es el del perdón. Puedes escribir una carta a una persona que te ha hecho daño, aunque nunca la envíes. Esto te ayudará a liberar las emociones que te están impidiendo avanzar. El perdón es una herramienta de liberación emocional. Las terapias y grupos de apoyo. Si sientes que no puedes cerrar estos ciclos por tu cuenta, busca un terapeuta o un grupo de apoyo. A veces, sanar en comunidad es más fácil que hacerlo solo. El perdón y la meditación son prácticas esenciales en muchas tradiciones orientales porque nos enseñan a soltar. Como dijo el Buda, el rencor es como un carbón encendido que sostienes con la intención de lanzárselo a alguien más. Eres tú el que se quema. Al practicar el perdón, no solo sanamos nuestras propias heridas, sino que también liberamos a nuestras futuras generaciones de cargar con esos dolores. En conclusión, aunque no podemos cambiar nuestro pasado, el futuro siempre está en nuestras manos. Cerrar ciclos es un acto de sanación, amor y liberación, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vendrán después. Cada uno de nosotros tiene el poder de romper con los patrones destructivos que nos ha dejado nuestra familia y de crear un futuro diferente. Este es un viaje personal, pero también una contribución a un mundo más sano y lleno de amor. Como dijo Lao Tse, el que domina a los otros es fuerte, el que se domina a sí mismo es poderoso. Al tomar el control de nuestras vidas y sanar nuestros patrones familiares, estamos tomando un paso hacia una vida más plena y libre. Si alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo familiar negativo, espero que este video te haya inspirado a tomar acción y sanar. Me encantaría saber si has vivido alguna experiencia similar, así que no dudes en dejar un comentario con tu historia. Gracias por acompañarme hoy en Sabiduría Oriental Ancestral. No olvides suscribirte para más reflexiones sobre crecimiento personal, espiritualidad y bienestar. Hasta la próxima, y Namaste.